Titulares: familiares de venezolanos presos en El Salvador llegaron a ese país para intentar visitarlos. Aerolíneas en Venezuela permiten embarque de pasajeros que van a Estados Unidos con visa vigente. Casi 100 personas se resultaron intoxicadas en escuelas del estado Aragua. Hechos violentos sacudieron Ecuador y Colombia con varios atentados en un mismo día. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja. Comenzamos. Un grupo de familiares de venezolanos deportados desde Estados Unidos a El Salvador llegaron al país centroamericano para intentar visitarlos en la cárcel donde se encuentran recluidos. Un grupo de familiares representantes de los 252 deportados de los Estados Unidos y llevados a El Salvador arribaron al país centroamericano con el fin de ver a los detenidos y solicitar al gobierno de Nayib Bukele la evaluación de casos y la liberación, dado que gran parte son señalados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Estos venezolanos se encuentran en la megaprisión, la cual es catalogada como una de las más duras del mundo, destacando que la detención de los connacionales ocurrió cuando el presidente Trump apeló a una ley con una data de 200 años y que hace referencia a la expulsión de personas catalogadas como enemigos externos sin previo juicio. Es importante señalar que el gobierno de Norteamérica pagó la cifra de $6 millones a El Salvador por tener a 300 personas en dicho recinto, asumiendo que pertenecen al Tren de Aragua. El gobierno de Ecuador anunció que exigirá visas de tránsito a ciudadanos de 45 países, entre ellos Venezuela. La medida fue oficializada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y se enmarca en las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La nueva disposición afecta a naciones como Venezuela, Cuba, China, Haití, Irán, Corea del Norte y otros países africanos y asiáticos que figuran en la lista oficial del Ministerio. Hasta ahora estos ciudadanos solo requerían visas si su destino final era Ecuador, pero con la nueva disposición también deberán tramitar su visado si su paso por territorio ecuatoriano es solo de tránsito, es decir, para conexiones hacia terceros países. Según el comunicado oficial, esta política busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio y forma parte de la lucha del gobierno ecuatoriano contra el crimen organizado transnacional, en especial las redes del tráfico de personas y tratas de migrantes. La medida adoptada por el presidente Daniel Noboa marca un cambio sustancial en la política migratoria de Ecuador, que históricamente se había caracterizado por ser más abierta en comparación con otros países de la región. Durante la última década, Ecuador había mantenido una postura relativamente flexible hacia los flujos migratorios, especialmente en lo que respecta a ciudadanos venezolanos y cubanos. A pesar de las incertidumbres sobre las medidas migratorias en cuanto a los venezolanos con visa estadounidense, las aerolíneas en Venezuela siguen permitiendo el embarque de pasajeros que tienen el documento vigente y viajan hacia Estados Unidos. Así lo indicó la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Marisela de Loaiza, señalando que las operaciones se siguen realizando con normalidad siempre y cuando los viajeros posean su documentación en regla. Resaltó que las aerolíneas tienen la obligación de chequear dichos documentos a través de un sistema internacional que les permite verificar su estatus migratorio y su nacionalidad, por lo que no debe existir ningún tipo de sanción contra una aerolínea si el pasajero es rechazado en un país, aún teniendo sus papeles en regla, lo que genera incertidumbre en los viajeros, pues se desconoce a cabalidad quiénes pueden ser aceptados o rechazados. Destacó además que esto no ocurre con quienes poseen residencia legal en los Estados Unidos o una doble nacionalidad. Por otra parte, sobre la suspensión de la emisión de visas, la directora de American Caucus
Adelis Ferro señaló que espera que los funcionarios de inmigración acaten las medidas y no cometan arbitrariedades, acotando que en los últimos días no han ingresado al aeropuerto de Miami viajeros con visa B1 y B2, por lo que reconocen que los venezolanos están siendo cautos hasta no obtener información más precisa al respecto. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó que la inflación en el país aumentó 26% en el mes de mayo, superior a la de abril que alcanzó 18,4%. Según datos de la institución, la inflación acumulada fue de 105,5%, 42,4 puntos más en comparación a la de abril, que fue de 63,1%. En términos anuales, el alza de precios registró un incremento de 229% con relación al valor del mes anterior, que fue de 172%. Los sectores donde se presentaron mayores aumentos son en las áreas de alimentos con 31%, vestido y calzado 34,4%, salud 34,9% y educación con un 35%. También precisaron que en mayo la liquidez monetaria se expandió 154%, mientras que el tipo de cambio oficial aumentó 170%. A nivel regional señalaron que en el estado Zulia se registró la mayor inflación con un 29,8%, el área metropolitana de Caracas fue de 28,2% y en Nueva Esparta de 26%. En sucesos, 94 personas resultaron intoxicadas por una reacción química que se originó en 3 instituciones educativas del estado Aragua. La gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, informó que el hecho ocurrió en la unidad educativa Grupo Escolar El Limón, la unidad educativa privada de Crolli y la unidad educativa El Paseo, ubicadas en el municipio Mario Briceño Iragorri. Algunos de los síntomas que presentaron los estudiantes y personal educativo fueron mareos, vómitos y dolor de cabeza. Los afectados fueron trasladados al Centro de Diagnóstico Integral La Candelaria, donde recibieron los cuidados pertinentes. Se presume que la masiva intoxicación responde al encuentro de diferentes sustancias, entre ellas el cloro y el fenotión, que se usó en un proceso de fumigación el pasado 6 de junio. Es por ello que las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para detectar con exactitud qué componentes químicos causaron esta reacción. Funcionarios de salud realizaron una jornada de limpieza en las escuelas afectadas y retiraron todo tipo de agentes químicos contaminantes. De igual forma, suspendieron las clases por 48 horas. 8 pescadores fueron detenidos en el estado La Guaira y serán presentados ante un tribunal de circuito judicial por el tráfico de más de 1.500 kilos de sustancias ilícitas. El Superintendente Nacional Antidrogas, Dani Ferrer, informó que el operativo se realizó a 30 millas náuticas al norte franco del litoral central. Los detenidos se desplazaban en 3 embarcaciones con equipos de navegación y comunicación. Durante el procedimiento, los implicados intentaron incendiar las embarcaciones para eliminar las evidencias. Sin embargo, no lo lograron, dada la intervención de los organismos de seguridad. En el operativo participaron funcionarios de la Armada Bolivariana, el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, el Grupo de Operaciones Estratégicas, la Superintendencia Nacional Antidrogas y el Ministerio Público. Tras las detenciones, pescadores de la zona protestaron alegando que sus colegas son inocentes y solicitaron al Ejecutivo Nacional que intercedan para garantizar justicia en el caso. Funcionarios policiales de Venezuela detuvieron a varias personas que integraban una red de tratas de personas y que se dedicaban a captar a sus víctimas a través de TikTok. Según la información suministrada por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, tras recibir la denuncia de una madre cuya hija de 15 años estaba siendo sacada ilegalmente de Venezuela con destino a Trinidad y Tobago con el objetivo de explotarla sexualmente, activó a los investigadores, lo que conllevó la detención de Mari Beatriz Manzano, de 53 años, Franco José Valera, de 59, Jordani Herrera, de 25 y Amor Eduardo Virgües, de 26, mientras las autoridades se mantienen en la búsqueda de María Ángel Loyo y Amir Vázquez, quienes conformaban una red de trata que operaba desde el Estado portuguesa, usando la aplicación TikTok
para cazar sus víctimas entre 14 y 16 años, manipulándolas para sacarlas del país bajo engaño. Rico señaló que aún continúan las investigaciones correspondientes con el fin de determinar la cantidad de víctimas de esta organización delictiva. Continúan los hechos violentos en Latinoamérica. En Ecuador, 8 personas fallecieron en 2 ataques armados. En Colombia, 2 policías y 2 civiles perdieron la vida en varios atentados con drones, disparos y bombas explosivas. Y en Los Ángeles, la policía arrestó a varias personas que desafiaron el toque de queda en la ciudad. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. 8 personas murieron el martes en Ecuador en 2 ataques armados registrados en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país, donde bandas criminales se disputan rutas para el tráfico de droga. La policía informó que los eventos ocurrieron en 2 barrios del norte de Guayaquil. En el sector de Bastión Popular murieron 5 personas y en el sector Mucholote 3. Los crímenes ocurren en medio de un estado de excepción que rige en 7 de las 24 provincias del país, entre ellas Guayas, cuya capital es Guayaquil, mientras que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, extendió la medida el martes por otros 30 días. Varios ataques con disparos, drones y explosivos sacudieron el martes el suroeste de Colombia. Las autoridades informaron que 4 personas murieron, 2 policías y 2 civiles, y una docena resultaron heridas en 19 ataques de guerrilleros en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. En esta región operan grupos disidentes de la extinta guerrilla FARC, que están en guerra con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de los uniformados muertos estaba en Cali, la tercera ciudad de Colombia, donde los ataques fueron dirigidos contra estaciones de policía. La policía detuvo en la noche del martes a varias personas que desafiaron el toque de queda nocturno en Los Ángeles, y según la prensa de esa ciudad, 25 personas fueron arrestadas. El toque de queda había sido decretado unas horas antes por la alcaldesa demócrata Karen Bass para detener el vandalismo y parar los saqueos, en una zona que abarca 2,5 kilómetros cuadrados de la ciudad. Desde el viernes, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, con una gran población de origen hispano, es escenario de disturbios entre los manifestantes que denuncian las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas contra inmigrantes. La Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de 6 años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández, quien afirmó que estar presa es un certificado de dignidad política y personal. La Corte Suprema confirmó el martes el fallo contra la expresidenta, quien además tendrá inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta. La exmandataria de centroizquierda, principal opositora del gobierno liberal de Javier Milei, fue condenada en 2022 por corrupción, por el pago de sobreprecios y adjudicaciones sospechosas de contratos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia. Un alumno de 14 años acuchilló el martes a una vigilante educativa en Francia, donde las autoridades reforzaron los controles en los centros educativos para incautar armas blancas tras una serie de mortales peleas juveniles. La tragedia se produjo durante un control de mochilas efectuado por la Gendarmería francesa en un centro de secundaria en el este de Francia. La mujer de 31 años recibió varias cuchilladas poco antes de la llegada de los demás alumnos. Por su parte, la ministra de Educación de Francia explicó que el joven, quien era delegado contra el acoso, había sido expulsado temporalmente 2 veces a inicio de año por perturbar la clase, pero no había dado problemas desde entonces. De esa manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja.